Shalom Javerim, que el Eterno les bendiga. Estamos estudiando esta semana Parashat Jucat. Con la ayuda del cielo vamos a comentar el siguiente versículo de nuestra bendita Torá. Dice así nuestra Torá: Zot Jucat a Torá asher tzivá Adonai leemor. Esta es la Torá de la ley que Hashem ha prescrito diciendo. Nos dice la Torá que este precepto es el juk de la Torá, es decir, por supremacía respecto de los otros hukim o preceptos que caen en la categoría de mandamientos que Hashem ordena pero que no tienen una explicación que puedan entenderse a través del raciocinio o que tengan una explicación lógica. Este es el precepto más grande de todos aquellos. El precepto de la vaca alazana, ¿no es cierto?, es la juká de la Torá. Este precepto consistía en lo siguiente: si una persona se impurificaba con un muerto, tenía que ir a las aguas de la purificación que se preparaban con las cenizas de la vaca bermeja. De esa forma, después de un tratamiento especial de purificación, la persona lograba restablecer su estado de pureza ritual. No olvidemos que el estado de impureza más fuerte y poderoso en la Torá es el contacto con un muerto. Sin embargo, el Cohen que realizaba el servicio de la purificación de la persona al momento de tocar las aguas y las cenizas de la vaca bermeja, este Cohen quedaba en un estado de impureza ritual. Es decir, el que ayudaba a otro a estar puro, por su ayuda quedaba impuro. Esta situación que es difícil de explicar porque sucedía, ¿no es cierto?, una situación contradictoria. Uno iba impuro para purificarse y aquel que lo purificaba quedaba impuro. Entonces, la Torá nos dice respecto de esta situación que este es el juk de la Torá, un decreto de la Torá que había que sin duda cumplir, pero que en realidad no tenía una explicación lógica. ¿Cómo era posible que para purificar a otros, el que purificaba quedase impuro? Es una pregunta que no tiene una respuesta, pero de la cual aprendemos algo que de ninguna manera pretende ser la explicación única de este precepto, pero sí una enseñanza que se desprende de él y que podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando la Torá dice, este es el juk de la Torá, está haciendo énfasis que en él se encierra una enseñanza fundamental de la Torá para la vida. Y sí, lo que descubrimos podemos encontrar en esta enseñanza un aliciente poderoso para mejorar nuestras vidas en este mundo. En otras palabras, este es el precepto para la vida. ¿Cuál? El contexto nos enseña que la muerte es una fuente de impureza muy grande y que para poder liberarse de esa impureza hay todo un ritual del cual debe participar la persona afectada, recibiendo las aguas de la purificación de manos de otra persona que al ayudarla queda impurificada. El sacerdote que queda impurificado hasta el anochecer y luego podía entrar al campamento, es la persona, ¿no es cierto?, que ayuda a otro para poder lograr que ese otro logre la tan anhelada purificación. Es decir, es Hashem quien finalmente, pasando obviamente por el ritual de las aguas del lavamiento, purificaba al que se contaminaba por purificar a otro. Es decir, uno ayudaba a otro en su impureza y es el Eterno quien ayuda al que queda finalmente impuro y lo purifica. Pues la Torá nos dice que el sacerdote quedaba impurificado hasta el anochecer y luego podía entrar al campamento. ¿Quién era el que purificaba a este sacerdote? Era el Eterno. En otras palabras, lo que aprendemos aquí es que cuando nos ocupamos de otros, es Hashem quien se ocupa de ti. O más claro aún,
Cuando te encargas de los problemas de los demás, es Hashem el que se encarga de tus problemas. Y es por eso que esto es el precepto para la vida. Y esto es despertar a una vida con propósito. Dejar de ser nosotros el centro de nuestra vida y objetivo por el cual estamos en este mundo y lograr que otras personas sean el propósito de la vida. Cuando el ego nos domina, toda la vida se vive desde una perspectiva egoísta. Más bien se sobrevive en función de lo que nuestros deseos indican, ya sea el honor, vamos tras el honor, ya sea el deseo, vamos tras el deseo, ya sea la riqueza, vamos tras la riqueza. Es decir, una vida cuyo propósito es el yo, la cual carece de un significado trascendente. Pero la Torá nos enseña que el precepto de la vida, es decir, el juk de la Torá, es en realidad vivir para los demás. Por eso está escrito que el segundo mandamiento más importante de la Torá es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La muerte es el término de los proyectos del ser humano. Con ella se acaban sus sueños, terminan sus pensamientos y sus acciones buenas e incluso las malas, y todo aquello termina en un solo instante con el poder de la muerte. Es por ello que la vida de una persona tiene que ser un propósito que trascienda a este mundo. La Torá nos ha enseñado que este mundo corresponde a una ilusión y que quienes aman este mundo pasan de él sin dejar en él nada. El mundo y sus deseos pasan, pero el versículo no termina ahí, pues dice: pero los que hacen la voluntad de Hashem permanecen para siempre. ¿Y cuándo permanecen para siempre? No permanecen para siempre cuando están vivos, sino que cuando murieron. Es decir, los que tienen una vida con propósito, tienen una vida y un recuerdo en este mundo y también en el mundo venidero, porque vivieron para otros, para los demás, porque encontraron el juk de la Torá, es decir, el precepto más grande de la Torá, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta porción también nos habla de las muertes de dos personas muy importantes en la congregación de Am Israel: el fallecimiento de Aarón y de Miriam. Están mencionadas en el contexto de la vaca bermeja, para mostrarnos que sus vidas fueron vidas con propósito. Tan así es que la Torá nos dice que el pueblo se quejó de que no tenían agua justo después de la muerte de Miriam, lo cual nos enseña que en mérito de Miriam era que el pueblo tenía agua o tuvo agua durante casi 38 años. La vida de Miriam, su mérito, su sehut, su dedicación al Eterno y al pueblo, le permitió beber agua a toda una generación. Pero no solo eso, sino que la Torá le da un tremendo lugar de importancia, pues el solo hecho de que mencione su muerte nos habla de lo grandiosa que fue su vida. Asimismo, de Aarón aprendemos que fue un hombre que siguió y amó la paz. No tuvo nunca envidia de su hermano Moshe, siguió fiel al Eterno aún después de la vergüenza de lo ocurrido con el becerro de oro y de la muerte de sus hijos. Tuvo una vida con propósito, pues su misión era acercar a los miembros de Israel al Eterno y reconciliarlos con Él. Por lo tanto, lo que nosotros debemos preguntarnos es: ¿nuestra vida tiene un propósito? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida respecto de otros? Tenemos la capacidad de salir de nosotros mismos y de comenzar a acercarnos a las personas que tenemos más próximas a nosotros. Por ejemplo, comenzar por la relación que tenemos con nuestra esposa, nuestra misión de vida que tenemos hacia ella. Mejorar, ser mejores esposos. Luego, comenzar con nuestros hijos. Tenemos una misión y un propósito con ellos. Esa es una misión de vida, ser un mejor padre. Luego, ser un mejor miembro en nuestra colectividad, un mejor discípulo, un mejor talmid y mucho más.
Todo toma sentido cuando nos hacemos cargo de nosotros para favorecer a otros. Nuestra vida toma sentido de manera única y especial. Y esa es la voluntad de Hashem, que quienes hacen esto permanezcan para siempre, como está escrito, que así debe de ser. Por lo tanto, este es el juk de la Torah, y es lo que Hashem nos muestra y nos enseña esta semana. Shavua Tov, que el Eterno les bendiga.